Bienvenidas al segundo taller de la mañana, el pasado, Imágenes en Movimiento, documental, cine y videojuegos. Tengo que comenzar excusando a dos compañeros de mesa que no han podido venir al final, Pedro Temburi y Juan Francisco Jiménez Alcázar. Es una pena que no estén con nosotros, solo tiene una ventaja, que es que tendremos más tiempo para los excelentes compañeros y compañeras que tenemos en la mesa para presentar. Quería agradecer también, y a ver si así se anima la cosa, a todas las participantes en el festival que en la sesión anterior generaron un debate interesantísimo y que espero que esta mesa también, con los temas que vamos a sacar, plantee un debate similar. Esta mañana fui con un compañero, con Javier, a comprar los vasos y no conseguíamos vasos normales, solo encontrábamos vasos de tubo. Y estuvimos a punto de traer vasos de tubo para darle precisamente un ambiente más festivalero. Pero bueno. Bien, lo que vamos a hacer, si os parece, es, os digo quién está en la mesa muy rápidamente. Después os presentáis cada uno, decís en qué consiste vuestra práctica creativa, cómo se relaciona con los temas que estamos discutiendo hoy aquí, con la historia pública en general, qué os parece que puede hacer el cine, ¿no? El cine, el documental, la ficción, para cambiar, intervenir, modificar, crear nuevos relatos del pasado, ¿sí?, sobre los distintos temas sobre los que habéis trabajado. Y si os parece también comentar qué tipo de cine, qué tipo de producción, qué películas os parecen interesantes para pensar históricamente, para abrir conversaciones críticas sobre el pasado. Si os parece, vamos por el orden que tenemos en el programa. Entonces, Leo, Cebrián, te invito a comenzar. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por invitarme en representación de una cierta parte de la cultura popular. Yo estoy aquí en calidad de director de un documental que se llama Ellas son eléctricas, que trata sobre un tema un poco pintoresco, como es la trayectoria de las pioneras del rock duro y el heavy metal en España. Es un tema que no interesa en principio a nadie, salvo sobre todo a la gente que estamos metidos en ese ambiente, pero que tiene unas connotaciones que pueden ampliarse a otros sectores de la cultura, de la participación de la mujer, de su visibilidad en la sociedad. Y nada, lo que hemos querido hacer con el documental es cultura popular, porque creemos que está muy poco tratada, desde luego por parte de lo académico apenas, y en vista de que nadie lo hacía, pues al final nos hemos liado la manta a la cabeza, un compañero y yo, Paco Manjón, y con él pues hemos estado recorriendo España, entrevistando a las que nosotros considerábamos pues las protagonistas más significativas, y con eso hemos hecho una cosa de 2 horas y media, que es una obra documental, que es un estudio, podría ser un libro, podría ser otro formato, pero sobre todo lo que priva es el contenido, y hemos buscado un contenido que a la gente le pudiera resultar accesible en el sentido de que es visual, no es literario, no es un ensayo, y creemos que hemos acertado en este sentido porque la gente está viendo el documental, le está gustando o no, pero lo está viendo, y creo que vamos a seguir haciendo más documentales de ese tipo porque hemos encontrado una cierta vía de comunicar lo nuestro. Muchas gracias, Leo. Miguel Ángel Rosales. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a Miguel y a toda la gente de Historia Pública. Yo estoy también en calidad de director de documentalista, soy antropólogo y director de cine. Tengo varios cortos, varios trabajos, varios mediometrajes, pero bueno, principalmente creo que estoy aquí por mi última película, una película que tiene ya 5 o 6 años, se llama Gurumbé, Canciones de tu memoria negra, que básicamente aborda la historia de la población negra afroespañola, que se forma aquí desde la conquista de las colonias americanas con la trata de esclavizados, ¿no? Es una cuestión que empecé como una pequeña investigación que iba a tener que, sobre todo,
de protagonistas de esta población negra en relación con la expresividad flamenca, con el flamenco en general, pero que poco a poco, investigando y yendo más profundamente a las bases de todo esto, me llevó a bueno, pues hacer una película que lo que cuestiona también muy radicalmente son por las bases identitarias de este país y de alguna manera revelar y poner encima de la mesa pues una de las minorías más olvidadas, ¿no? Junto a moriscos, judíos, gitanos y tal, pues quizás la minoría que más ha sido olvidada, ¿no? A mí lo que he escuchado esta mañana aquí en la mesa me ha parecido fascinante, me parece que este encuentro son de estos tipos de encuentros que son súper interesantes y que nos tengan en cuenta también a los creadores, a los artistas dentro de esta, bueno, como personas que estamos también creando historia, ¿no? que estamos creando relatos históricos, ¿no? Porque un poco eso es el cine, ¿no? El cine es algo que está continuamente creando un nuevo archivo y creando nuevos relatos históricos. Y me ha llamado mucho la atención lo que se ha hablado en cuanto a la sanación, ¿no? A la sanación que produce también esas memorias, ¿no? Y no solo por poblaciones o por gente que hoy pueden ser casi directamente víctimas o familias que pueden ser directamente víctimas de historias recientes, sino la sanación de la memoria de ciertas comunidades. En esto creo que toda la teoría de política negra, que viene especialmente afroamericana, tiene muchísimo que decir, ¿no? Y creo que hay que mirar mucho y creo que también hay que hacer un esfuerzo grande por intentar integrar a pensadores negros, a pensadores latinoamericanos en estos foros, porque creo que ellos tienen muchísimo que decir sobre esto, ¿no? Creo que en España tenemos muchos pasos atrás todavía que recorrer en este sentido, ¿no? De integrar en estos lugares otras voces, estos nuevos comunistas, ¿no? que diría Ayuso, etcétera. Pero creo que es muy importante, ¿no? Recientemente un amigo y gran escritor que se llama Nick Jones tuve el inmenso placer de que me invitara a escribir algo juntos y escribimos algo juntos sobre eso, ¿no? Sobre la sanación y cómo en el tema también de la cultura afrodiaspórica, toda la recuperación de esta memoria y toda la recuperación de la importancia de esta población afrodescendiente, no solo en América, sino ahora también, como estamos descubriendo cada vez más en la península ibérica, toda la recuperación de esa historia y sobre todo del poder de agencia, ¿no? Es decir, el poder de haber contribuido y haber sentado las bases de muchas de las expresiones culturales que hoy nos identifican, como es el caso del flamenco. Todo esto trae además no es solamente una cosa anecdótica, sino que sirve también para dar voz y para dar peso en la historia a comunidades que han sido olvidadas y trascender además ciertas fronteras, traer todo eso al presente y empezar también pues a cuestionar, ¿no? y a afrontar temas como por ejemplo el de la migración desde otras perspectivas. Es decir, que la historia nos sirva también sobre todo para reflexionar desde el presente, ¿no? Y yo creo que en esto el cine y el cine documental sobre todo tiene mucho que decir, que después si abrimos debate pues nos meteremos en eso, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pilar Ruiz Gutiérrez. Déjame que te paso el micro. No creo que esté aquí. Si me oís todos bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias al festival por invitarnos aquí. Esto es muy interesante para nosotros. Como decíais, los que me habéis precedido, nosotros no somos académicos. Al menos yo no soy académica. Somos gente que hace cosas relacionadas con el mundo del espectáculo. Creo que estoy en calidad de eso. El mundo del espectáculo y la ficción. Ni siquiera el documental. Por cierto, perdonadme si me atraganto y toso, no es el bicho, estoy con un catarrazo tremendo, así que si me atraganto y toso, lo siento. Bien, dicho esto, lo cierto es que lo que a mí me interesa de este festival, de este encuentro que estáis haciendo aquí, no es tanto venir a contaros lo que yo hago, sino que me digáis vosotros lo que esperáis de la gente que hacemos cine, que hacemos televisión, que escribimos novelas, es mi caso, por ejemplo, y que, bueno, tenemos cierta sensibilidad, por así decirlo, hacia el hecho histórico. El hecho histórico suena un poquito... pero vosotros me entendéis.
lo que quería deciros es eso, que me interesa muchísimo qué es lo que vosotros podéis plantearnos, porque es una vieja cuestión dentro de estas profesiones creativas, ¿no? Si tiene sentido hablar de hechos pasados, si no lo tiene, si la ficción y la creación está por encima de cualquier tipo de rigor. Todo esto siempre está en nuestro trabajo, pues eso, cuestionado, ¿no? Pues seguro que habéis visto un montón de series, a mí me pasa, ¿no? De series, de películas, en la que, bueno, pues ves cómo se reflejan ciertos hechos históricos de manera curiosa, vamos a decirlo así, ¿no? Curiosa. Y en fin, bueno, siempre está el debate de dónde está la libertad del creador para reflexionar o poner su propia mirada sobre algo del pasado que en la mayoría de los casos no hemos vivido ninguno, o tenemos que sujetarnos a ese rigor histórico que reclaman muchos académicos. Entonces, yo estoy aquí para eso, para que vosotros me contéis, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Pilar. Vamos a volver luego a algunos de los temas que has sacado. Fidel Cordero. Hola, buenos días y muchas gracias sobre todo por invitarme a este encuentro, que espero que sea un encuentro. Bueno, en mi caso, y siguiendo un poco la línea de lo que estaba comentando Pilar, pero no sé exactamente si desde la misma postura, el acercamiento al cine, yo aparezco ahí como director de cine, el acercamiento al cine es un poco posterior a mi acercamiento a la historia, que viene desde la infancia, que yo recuerde por lo menos, y que es un misterio que sospecho después de este encuentro y de muchos otros seguiré sin entender, ¿no? Aunque me psicoanalizara muchos años. ¿Por qué me gusta el pasado? He intentado racionalizarlo, me acuerdo siempre la frase esta del recientemente fallecido de Fontana, cuando decía que no somos animales racionales, sino animales racionalizadores, ¿no? Y una de mis racionalizaciones es querer entender que busco en la historia un conocimiento de las ciencias sociales, que es donde yo procedo, ¿no? Que a partir de hechos singulares, a veces anecdóticos, nos permita entender mejor lo que somos y sobre todo plantear lo que podemos ser en el futuro, ¿no? Desde ese punto de vista, pues yo he hecho hice algunos cortos, llegué a hacer un largo de ficción, de temática histórica, ambientado en el siglo XVIII. Algunos cortos sí era sobre la guerra civil, David, pero muy poco, lo tocaba muy tangencialmente. Yo venía un poco la sensibilidad que supongo respondía a tu pregunta, ¿no? De que era un poco cargante para gente de nuestra generación esa especie de revisión, lo que fue Libertarias y toda esa serie de películas, o La Vaquilla, me da igual, no voy a tomar partido ni a favor ni en contra de nadie, por ahora. Pero sí era un poco cargante eso, ¿no? Yo ahora estaba un poco en esa y sin embargo me vi de cabeza haciendo un documental con José Manuel Martín. Imágenes contra el olvido es un grupo que hicimos para poder editarlo, se llama La mala muerte, ¿no? Que tengo el orgullo de que ha sido el largometraje documental que se hizo sobre el asunto de los desenterramientos. Empezamos a trabajar en el 2003. En este mismo grupo había otro que estaba hecho, pero estaba hecho por una americana, nieta de un asturiano del maquis represaliado, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí reuní un poco mi gusto por la historia, mi lectura familiar, en fin, junté un poco todo, evidentemente la pasión por el cine. Y al mismo tiempo yo estaba ya empezando a trabajar como docente, yo soy docente de la trinchera, de secundaria y bachillerato, han hablado antes. No me alegra un montón escuchar al secretario de Estado decir que a ver si se hace la historia de España a la de segundo bachillerato. Me voy a quitar esto, es un coñazo, ya bastantes en el trabajo. Perdóname, a ver si se hace por fin del siglo XX. Yo llevo pidiéndolo casi 20 años, casi desde el principio, porque efectivamente no se llega a dar nunca. No se llega a dar nunca, y yo soy de los que acelero un poco las raíces históricas para llegar a ver eso, pero en muchos casos llegan en abril o por ahí que se nos acaba el curso. Se llega a la proclamación de la República y lo demás se da por apunte en malamente, ¿no? Bueno, entonces creo que evidentemente hay que dar el siglo XX, pero sobre todo, como os he comentado con una persona que viene de las ciencias sociales, yo creo que toda la reflexión
que se debe hacer en los medios es tan importante o más que la que podemos hacer los enseñantes que estamos directamente ahí, por una razón muy simple, porque la mayoría de estudiantes que tratamos, lo que saben no va a ser por lo que les contemos, sino por lo que han visto, en series, en películas, algunos lo que han leído, pero sobre todo lo que han visto. Entonces, la visión que tenemos, pero incluso entre profesionales, cuando leo a académicos de la historia, frecuentemente notas, percibes que al final lo que está pesando en su argumento de fondo es la visión de la historia que le han transmitido familiarmente, que ha transmitido la cultura popular, sea correcta o incorrecta en algunos casos, mucho más que lo que luego se ha trabajado académicamente, y que el trabajo académico muchas veces es una racionalización, vuelvo a ese esquema que he utilizado al principio de mi presentación, es una racionalización de lo que previamente sentimos. Yo tengo una tía abuela que por suerte vive todavía, por suerte eso todo para ella, pero también para los que están alrededor, tiene 104 años, estuvo en Argelés. Por cierto, lamento entre mil cosas que he traído, no haber traído un mechero que guarda ella de Argelés, pues yo creo que el diseño de Bartolío de alguno de estos, por lo que yo he podido ver. Bueno, pues esta mujer, por ejemplo, que está perfectamente lúcida y cuerda, pues te va transmitiendo su vivencia de cuando empieza la guerra, 18 años, enfermera en un hospital de sangre, cómo pasa a Francia, cómo luego vuelve, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, todas esas visiones familiares configuran una visión tuya de la historia, pero muchísimo menos potente que la que se configura a través de los medios. Yo eso lo creo y cada vez más claro. Este año, que era el centenario, como bien sabe Miguel, de lo de los comuneros, sacaban en la revista de Occidente, Alfonso Domingo, un artículo que pone cine comunero escaso y antiguo, ¿no? Por suerte para mí, que había hecho un corto en su día, el de la mala muerte, el del llanto de la fiera, que había hecho un corto sobre este asunto, por suerte a mí me trata con bastante cariño, cosa que le he agradecido ya, pero en general lo pone a parir, porque claro, es un episodio, como tú bien sabes, que no ha tenido casi ninguna, ha estado mucho en la cultura popular, pero casi nada en los medios. Entonces eso permite que llegue un personaje tan conocido como Felipe González, pues no ir más lejos, vamos, lo decía antes Teno Galván y lo dijo un montón de gente, el doctor Marañón, que dice sin despeinarse que Carlos V era el que era progresista, moderno, europeísta, y que los comuneros eran unos carcas. Entonces los que luego intentamos demostrar lo contrario o incitar la sospecha, como he hecho yo en el libro de la historia en clave comunera que he sacado este año, o esto que han sacado los de la Manuel Azaña, en el que también participo, el de Comuneros contra el Rey, intentan con los textos de Azaña intentamos ponernos bravucones, romper una lanza, una espada en favor de los comuneros, pero tenemos poco que hacer, porque mientras no haya pues es una película que se haga en condiciones sobre María Pacheco, o sobre el obispo Acuña, o yo que sé quién, y sobre cualquiera de estos episodios, nadie logrará enlazar con ese sentido que sí que se ha transmitido de generación en generación. En un momento se ha aflorado más, en otro ha estado más soterrado, pero ha estado ahí en la cultura popular sobre lo que fue la revolución de los comuneros. No me enrollo más, como ha comentado Pilar, lo interesante es lo que podáis comentarnos, lo que vamos a hablar sobre esto. Yo no estoy en el foro de mañana, sí estaré como espectador, como docente, pero bueno, también tengo esa parte de mi experiencia ya para más de 20 años. Muchas gracias, Fidel. Da gusto presentar un panel donde no predominan los académicos porque ninguno ha agotado su tiempo. Entonces, os voy a dar la oportunidad. El turno de preguntas está abierto. Tenemos micrófonos por ahí. Por favor, cualquiera que levante la mano y el debate se abre cuanto antes. Ahí hay una pregunta. Bueno, Egunon, buenos días. Yo soy José Miguel Gastón, el director del Instituto Navarro de la Memoria, y vengo también, como decía la directora, Pilar, a aprender, pero aprender desde lo que puedo transmitir. Es decir, yo llevo en el Gobierno de Navarra desde el año 2015, se creó una Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y un Instituto Navarro de la Memoria que tengo la suerte de dirigir. ¿Se oye? Y lo que vengo a contar es, muy brevemente, algo que podría estar
porque llevamos 6 años trabajando en ello, durante varias horas hablando, pero no quiero, como decía el conductor, no quiero agotar mi tiempo. Nosotros en el Gobierno de Navarra tenemos un programa que se llama Escuelas con Memoria. Os le he traído a Suso luego para dejarle algunos materiales, que es nosotros mandamos cada año a los colegios y a los institutos de Navarra pues un pequeño folleto donde ofrecemos una serie de actividades. En la línea de lo que plantea la Ley de Memoria Democrática y de lo que ha planteado Fernando, pues primero la actualización científica y didáctica del profesorado, que es un elemento, yo también soy docente de secundaria de Historia, que es una necesidad para introducir lo que son las investigaciones que la historiografía va planteando, pero sobre todo la renovación pedagógica, que teniendo en cuenta que yo soy maestro en su origen, pues puedo tener unas raíces más pedagógicas o didácticas de las cuales hay colectivos de docentes en secundaria que adolecen y por lo tanto hay dificultades para luego introducir adecuadamente lo que son los contenidos históricos, en este caso, centrándome en historia. Y al mismo tiempo lo que estamos planteando es un abanico de actividades que ofrecemos o que integramos dentro de la oferta cuando son sugeridas por los centros educativos. Es decir, hay una construcción horizontal, que es lo que también se planteaba esta mañana, donde nosotros sugerimos, pero al mismo tiempo somos receptores de lo que son las inquietudes del profesorado. Todo esto nos ha conducido en 6 años a crear una red de escuelas con memoria que está funcionando en Navarra, en colaboración con el Departamento de Educación. Yo estoy en el Departamento de Relaciones Ciudadanas, donde lo que pretendemos es la renovación de la práctica docente, introduciendo la memoria como una herramienta que pueda ser útil para conocer el pasado y sobre todo para valorizarlo, es decir, para analizarlo críticamente y para luego desarrollar proyectos educativos y, ¿por qué no?, de vida democrática o de vida ciudadana. Y en este sentido hoy he venido aquí y creo que soy el único representante de instituciones, lo cual me enorgullece o al menos me hace sentirme bien. He venido primero porque conocí a Suso de mi época de historia agraria, de cuando él todavía hablaba sobre todo de las comunidades, un proyecto comunero que podríamos hablar mucho porque en Navarra también lo hubo. Pero vengo a contaros también que nosotros hemos introducido pues diferentes lenguajes en este proyecto, imágenes con memoria, teatro con memoria, es decir, estamos convencidos de que de historia no solo vive el hombre y la mujer, sino que también hay otras disciplinas que se deben integrar. Y en este sentido, habida cuenta de que estamos trabajando con generaciones muy jóvenes, los nuevos lenguajes, el arte, el cómic, el teatro, los documentales, el cine, estamos trabajando con ello y lo estamos integrando dentro de la práctica docente. Este programa, por ejemplo, que se acaba de presentar de Teatro con Memoria, nosotros ofrecemos a los centros educativos navarros una docena de puestas en escena de obras de teatro, incluso de música, de danza, para que los centros las cojan gratis, en torno a ellas elaboren un proyecto educativo donde la memoria sea una herramienta de transformación y de introducción dentro del aula. Y vengo aquí sobre todo para eso, para ver qué es lo que se siente y sobre todo, como dije y sigo diciendo en muchos sitios, para que os deis cuenta de que es posible hablar con las instituciones, no con todas, y especialmente no con las de Madrid, en este caso que es donde estoy, y que es posible desarrollar proyectos educativos donde la memoria sea una herramienta de transformación a nivel educativo. Sin más, no quiero... Perdona, ¿y tienes alguna pregunta? No. Ya que tienes el micro, aprovecha. La pregunta es que, más que la pregunta, reflexión. Es decir, yo vengo aquí a recoger ideas para luego integrarlas pero dentro que si de mi tienes algo proyecto. para nosotros. Para vosotros. No, ¿sabes? para vosotros lo que tengo es el ofrecimiento de que el Gobierno de Navarra estaría encantado de recibiros, sin más. Oh, bueno, estupendo. Allá que vamos. No digas 2 veces. Lo primero quería recomendarte un disco que no creo que conozcas, o quizás sí, de un grupo de heavy metal segoviano que se llama Lujuria, que tiene un disco temático completo que es sobre los comuneros, se titula Y la yesca arderá. Ese tipo de cosas, claro, no trascienden, pero existen, ¿no? El problema siempre son los medios para mí. Es decir, o sea, que una generación entera comience a hablar del tema de ETA porque ha visto Patria en Netflix, pues es muy lamentable, ¿no? Y refleja una carencia aterradora, la verdad. Y estoy hablando de mis hijos, que mis hijos no son sospechosos de bailar trap ni nada por el estilo.
O sea, han sido educados en un ambiente de cultura, pero por lo que sea hay una rotura generacional y no les llegan determinadas cosas porque no se les ha fomentado que les interese. Me niego a creer que es que no les interesa por naturaleza, porque teniendo 20 años no les tiene por qué interesar la historia. Yo creo que, como decía esta persona que intervino ahora, pues hay que buscar las maneras de que interese. Si tiene que ser por lo visual, por lo visual. Yo, por ejemplo, estoy muy en contra de la novela histórica, me desquicia, porque prefiero un ensayo en condiciones con datos, ¿no? Pero bueno, vamos a transigir con la novela histórica porque hace su función, desde luego. Eso era lo que quería aportar. Te hago una pregunta. Sí. ¿Tú crees que realmente es un problema generacional? Es que yo recuerdo haber tenido 20 años en el instituto. A nadie le interesaba la historia, nadie hablaba del franquismo, nadie sabía quién era Pinochet, que estaba entonces dando lo suyo. Es decir, éramos una especie de minoría, los que nos interesaban estas cuestiones que tenían más que ver casi con la política. Luego con la historia, lo que dices tú, Fidel, no sabemos por qué nos gusta la historia a alguno, porque a la mayoría no. Entonces no encuentro que sea tan generacional, ¿eh? Yo creo que nuestra generación es profundamente ignorante de todo el pasado inmediato, desde luego. Sí, es posible, porque bueno, al final tú te ahora mueves porque se ha puesto de moda hablar de política, porque en la Sexta Noche, que sabéis que es como el Sálvame de la política, pues están ahí una serie de señores hablando de política, pero claro, te sorprendes, porque amigos tuyos que tienen 50 años, que los has conocido con 20, jamás les interesó la política. Y además los que hablábamos de política éramos unos bichos raros en el año 88, que no os podéis imaginar, ¿eh? Entonces, ¿realmente el problema es generacional o es un problema de país? ¿Es un problema cultural más profundo? Sí, me temo que sí, eso está claro, ¿no? Pero bueno, es que es un poco el discurso autopunitivo que tenemos, ¿no?, en España. Sí, no somos gente muy dada a la cultura y a la historia, eso es verdad. Pero bueno, estamos aquí para defender la bandera, ¿no?, de lo contrario, y en ello estamos. Yo creo que es difícil que con 20 años te interese algo, pero es que ahora mismo, algo, quiero decir, de esta naturaleza, ¿no? Pero ahora mismo hay tal cantidad de información que puedes elegir lo que quieras y a muchos chavales les está entrando la historia por los videojuegos. Claro, pero eso es lo interesante, que si se ponen a jugar a Assassin's Creed y de repente ven unos universos ahí maravillosos, hechos estupendamente, una preciosidad, y además los de Assassin's Creed se lo curran porque están ahí un poco rojeras, vamos a ser claros, o sea, cuentan unas cosas cañeras, ¿no? Esto todo lo de la Revolución Francesa y tal, son cañeras. Y dices, vale, ¿qué hay de malo en que un chaval se entere de que hay una cosa que se llama la Revolución Francesa a través de un videojuego? Pues nada, no hay nada malo, mejor. Otra cosa es que eso realmente tenga un contexto, es decir, que le sirva, que no sea algo aislado, es decir, que no le encuentre que eso tenga nada que ver con nada que él conoce. Claro, ¿cómo explicarle que todos los derechos y libertades de los que disfruta o disfrutará cuando sea adulto vienen de la Revolución Francesa, de Assassin's Creed, esa que ha visto ahí? ¿Veis que es más complicado? Es decir, que los que hacemos, digamos, trabajos creativos, sabemos que eso pasa. Sabemos que la gente puede ver una película de una forma aislada y no sacar ningún provecho de eso, más o menos, que de eso va también, que si se lo ha pasado bien o mal. Y en las series pasa lo mismo. Yo he escrito una serie que a vosotros seguro que os horrorizará, pero hay que comer, que era histórica, que se llamaba La Señora, ¿vale? Televisión Española. Tenía una audiencia de la repera, millones de personas veían aquello. Es verdad que no me la inventé yo estaba como guionista, pero bueno. Y además hice unos cuantos capítulos, no hice toda la serie. Pero claro, yo intentaba meter mi cuchara, porque ya que me dejas, pues... Ojo que había mucha censura, ¿eh? Siempre la hay, ¿eh? En televisión hay muchísima censura, en el cine menos. Por poneros un ejemplo, y esto es un cotilleo, el señor Rouco Varela prohibió que ninguna parroquia o iglesia o ermita de la Comunidad de Madrid dejara a esa serie, a Televisión Española, un lugar donde Rodolfo Sancho tenía que hacer de cura, es decir, dar misa, ¿vale? ¿Por qué? Porque el señor Rouco Varela le consideraba, o le habían dicho,
que era una cosa sacrílega total, porque contaba la serie los amores de un cura con una señora, que como nunca se ha escrito nada sobre eso, no hay precedentes, ¿vale? No se escribió nunca la regenta, por ejemplo, hay más. Bien, pues él, con su potestad de cardenal primado, decidió que no se podía rodar en ningún sitio de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que hicieron? Pues que son los que conocéis el mundo del audiovisual, es un dinerito, salir de la Comunidad de Madrid, irse a Segovia, irse a Cuenca, irse a donde pudieron, a rodar las secuencias en las que Rodolfo Sancho, disfrazado de cura, tenía que dar misa. Parecerá una estupidez, pero no lo es. Claro, luego cuando escribes una cosa como esta dices, pues ¿sabes lo que te digo? Que estoy muy orgullosa de escribir esto. Y no solo porque me pagan, sino porque estoy dando por culo a alguien. Entonces, para que veáis qué complicado es esto de, la gran cultura, cómo llegamos, cómo tal. Es decir, que yo cuando escribí esos capítulos intenté contar mi visión de la historia. Por ejemplo, conté una cosa que para vosotros será muy conocida, pero que para la inmensa mayoría de la gente no. Por ejemplo, que el mayor pornógrafo de este país ha sido ¿quién? Efectivamente, señores. Bueno, pues yo eso lo conté en Televisión Española en prime time. Sí, lo que comentas, Pilar, me trae una de las ideas que yo pensaba que aquí teníamos que tratar, ¿no? De una manera, tú estás hablando del estilo la censura tradicional, ¿no? Más o menos disimulado, ¿no? O sea, la proscripción. Está proscrito hablar de ciertas cosas, tocar ciertas cosas. Pero a mí me preocupa mucho más en mis adolescentes, un montón de estudiantes todos los años, mis propios hijos e hijas, me preocupa mucho más lo que se prescribe, es decir, lo que entra en positivo. Por ejemplo, que entre esos poquísimos estudiantes que se interesan por la historia, te levantan la mano y te dicen que por qué no les cuentas algo de Blas de Lezo, cuando tú estás hablando de ilustración. Y te cuesta un montón hacer entender que son unos hechos anecdóticos tal, o el que te dice cuando estás llegando a la transición española y al tardofranquismo, que estás hablando poco de los asesinatos de ETA y de la fundación de ETA, y le tienes que estar explicando, a ver, os he explicado dónde empieza, cuándo empieza, os he explicado algunos de los asesinatos más sonados, obviamente no se puede contar historia de España, sino de Carrero Blanco por lo menos, os he explicado el final del asunto, pero es que no querían que les contara lo de Carrero Blanco. No, lo que querían que les contara lo que querían sobre todo es que convirtieras toda la historia de la transición. Claro. Ayer lo recibí, por cierto, oficialmente, y no sé si viene del Ministerio o era del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, pero me quedé a cuadro. Anoche mismo, estoy mirando el correo de un compañero, pues todo un dossier, unidades didácticas para tratar el terrorismo, donde, por ejemplo, no aparecía prácticamente nada del terrorismo institucional. Venía una cosa no, el GAL sí venía, algo puntualmente de la extrema derecha, pero no aparecía casi nada la violencia institucional durante la transición, ¿no? Entonces, a mí me preocupa más eso. Cuando veo que en la Wikipedia, por ejemplo, eso lo puede ver cualquiera, hay una hegemonía absoluta donde encasquetan la Cruz de Borgoña sistemáticamente en los ejércitos de la monarquía hispánica, ¿no? Y entonces cualquier estudiante, que para eso son más avispados que nosotros, que son más jóvenes, ve por la calle al tío más facha de Talavera, que lleva una mascarilla, la Cruz de Borgoña, la única que he visto, entonces no lo asocia a los carlistas, pero sí asocia inmediatamente. Cruz de Borgoña, extrema derecha, esos eran los que estaban ahí cuando España era grande, cuando era un imperio, cuando se nos respetaba y tal. Y eso está en la Wikipedia, sistemáticamente, esa aparición de la Cruz de Borgoña, por ejemplo, como elemento identitario ahí prenacional en una época en la que está fuera de lugar. Hay una hegemonía, o por lo menos yo lo percibo así, al nivel de la historia más divulgativa sobre todo, una hegemonía de visiones de la historia, yo qué sé, lo que explicita Pérez Reverte o Eslava Galán o algunos de estos autores que sin ningún embarazo pues dan una visión no solamente trasnochada, injustificable, sino totalmente parcial, como si fuera la única visión que hay, ¿no? Y a mí me preocupa más esa hegemonía, porque no es una censura en negativo que te prohíban decir nada, sino sencillamente ellos acaparan todos los medios más masivos y no te queda espacio para la disidencia, ¿no?
ni para la crítica. En fin. Muchísimas gracias. Creo que hay un par de preguntas, pero si os parece, Miguel Ángel, ¿quieres hacer alguna reflexión sobre cine? Estamos hablando de cine en contextos educativos, en la docencia. Yo no sé si tienes alguna experiencia interesante que contar con Gurumbé. Bueno, sí, antes que nada decir que todo esto, por supuesto, es aplicable también a toda la historia colonial, que es lo que yo más estoy interesado. A mí, bueno, siempre que vengo a Madrid me fascina mucho también cómo está marcado el espacio público, ¿no? Aquí se ve mucho, ¿no? El espacio público por esta memoria impuesta y como esto, tal como está diciendo aquí el compañero, pues claro, es algo que está recreando la hegemonía continuamente y claro, y una lucha contra eso. Antes salía mucho aquí el tema de, no sé si llamarlo reconciliación o intentar tener un diálogo tal, pero claro, este diálogo cuando todo lo que está ahí fuera está imponiendo una versión es complicado, por lo menos a mí me cuesta, ¿no? A mí me cuesta no entrar en un, en fin, no ponerme un poco burraco algunas veces con algunas cosas, ¿no? Porque, en fin, es complicado, ¿no? Y en cuanto a todo el tema de educación, bueno, yo he tenido la oportunidad. Gurumbé es una película que ha rulado muchísimo, bueno, está en un montón de sitios, en Estados Unidos están más de 60 universidades como material didáctico, aquí no tanto, claro, aunque también he tenido algunas experiencias con chavales, y ahí me sorprendió mucho, la primera vez creo que, pues es un poco también lo que tú decías, ¿no?, de que yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, esto siempre ha sido una cosa de bichos raros, ¿no?, que vamos a ver, y la música es tan mala hoy como era en mi tiempo, ¿no?, que hoy he leído algo de Santiago Userón que siempre está quejándose de la música de hoy. Es como, bueno, perdona, tío. Mira cosas de la movida. La música de hoy también la tuya. Bueno, y había cosas de la movida que eran realmente horribles escuchar desde hoy, ¿no? Sí, pero horribles, vamos, igual de machistas, decir, el reggaetón es machista. Y malo. Madre mía de mi alma, no sé, pero ahí sigue, ¿no?, ese tipo de conducta y de actitud total. La cosa de cuando puse en Canarias, precisamente en La Palma, donde está ahora, vamos, un pueblo que, por cierto, yo creo que esto no existirá ahora, porque se la ha comido el volcán. Creo que era en, ¿cómo se llama? Todoque, ¿no? Creo que era ahí, o algo parecido, o algún pueblo por ahí de esa zona. Y de pronto llevan como 4 institutos juntos a una sala que eran como 200 chavales de entre 17, o menos, entre 16 y 20 años, estaba pensando. Vaya rollo que le van a meter a estos chavales aquí. Porque claro, mi película tiene mucha carga de entrevistas, es una película, bueno, Miguel la ha visto, tiene una parte que es muy, bueno, intenta hacer un diálogo entre un discurso académico muy riguroso, porque claro, hay que, digamos, teníamos que hablar de una población que ya no existe, una población totalmente olvidada, tenemos que tirar de expertos, tenemos que tirar de gente que ha estudiado los archivos profundamente la existencia de eso. Además tenemos que convencer de una cosa que nadie, absolutamente nadie creía. Yo cuando empezaba a hablar de Gurumbé, los primeros años que empecé a hacerlo, la gente me miraba con una cara de, bueno, el friki este, no sé qué leche va a contar, ¿no? Y eso, obviamente, la película creo que quedó bastante convincente y está mezclada con temas ya de baile, con temas, bueno, con muchas cosas, teatro, etcétera. Esto que permite el cine documental, ¿no?, de un poco este collage que creo que es muy potente, total. Yo pensaba que aquello iba a ser un tostón absoluto para los chavales, y además empieza con una calavera y una mesa, ¿no? Y obviamente los primeros 2 minutos fueron de risa y lo veía totalmente normal, porque ahí estaban metiéndose, yo estaba detrás y me estaba partiendo de risa, uno metiéndose mano, el otro no sé qué, tirándole un chicle, pero hostia, vi como en una sala oscura, ¿no?, en esa sala oscura era un pantallón de 10 metros también, ¿no? De hecho, yo creo que de las primeras veces que vi la película en un tamaño tan grande, como aquello fue calando y la gente se fue quedando callada, y yo me quedé bastante sorprendido también de las preguntas, ¿no? Lo mejor que hay un instituto único, lo mismo La Palma es ahora no sé, los chavales de allí están avanzados, pero allí empezaron, bueno, acababan de dar, creo, la ilustración, y empezaron como, bueno, y todo esto de la libertad, tal, que nos habéis explicado, tal, bueno, ¿esta gente qué, no? Eran de la misma época y no tenían libertad. Yo estaba flipando, sí, yo estaba flipando. Entonces, yo creo que también es verdad que caen estos discursos generacionales un poco peligrosos, ¿no? Y un poco también nos hace a nosotros sentirnos bien, ¿no? A los viejetes ya como, nosotros sí que éramos, joder, los mejores, ¿no? Y bueno, yo creo que también hay que hacer una reflexión profunda sobre eso. Yo las veces que he puesto la película en instituto, os digo que siempre he recibido mucho de la gente muy joven
Y, hombre, por supuesto también me sorprende mucho, bueno, yo en los temas, por ejemplo, que tienen que ver con África, pues claro, os puedo contar anécdotas de partirse, ¿no? Es decir, de chavales que piensan que en África no existen aeropuertos, ¿no? Pero allí hay aeropuertos, ¿no? Sí, el desconocimiento es verdad que es brutal, pero creo que eso, bueno, en nuestra época eran otros desconocimientos los que teníamos, ¿no? Pues hay varias preguntas por ahí, creo que Coro, vía Miriam, vía Suso también. Gracias. Un comentario y una pregunta. Hablamos de los jóvenes como ese colectivo que le da la espalda a ciertos aspectos del conocimiento histórico y tal. Yo doy algunos seminarios en una universidad de mayores sobre la historia en el cine y es sorprendente también las lagunas que tenemos los mayores y los muy mayores. Hablando de la revolución de los claveles, gente que tiene más de 65 años no sabía absolutamente nada y lo habían vivido por lo menos en titular de periódico, ¿no? Entonces, quiero decir que creo que hay un desconocimiento general que no solamente debemos apuntar a un colectivo concreto generacional, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, una pregunta, Leo, ¿cómo tú que has trabajado mucho estos temas, ¿cómo vives tú este resurgimiento o revalorización o valorización de esa cultura popular que venimos a llamar ahora la cultura kinky? Es decir, ahora se hacen exposiciones, se hace cine, se escriben libros. Tú que conoces un poco ese su mundo, ¿cómo valoras esta puesta en escena de la cultura kinky que estamos viviendo en estos momentos? Gracias. Pues es una pregunta muy interesante porque lo kinky está de moda, es cool, antes no lo era, antes era basura y ahora de repente, yo ya estuve viendo la peli que ha hecho Daniel Monzón. Sí, y me encantó, claro, porque es un poco tangencial, no incurren demasiados tópicos, ¿no? Perdón, pero lo cierto es que desde que se hizo una exposición que la comisarió Mary Cuesta en la Casa Encendida y que venía de Barcelona, del Centro no sé muy bien dónde encuadrarlo, ¿no? Pero no es cultura, es un fenómeno social que es muy interesante, no es exclusivo de España, pero desde luego aquí se dio muy fuerte durante unos años y por mí, bienvenidas sean todas las indagaciones que se haga en lo kinky, que ya los que estamos más interesados desligaremos lo que nos parece pastiche de lo que es un tratamiento un poco más respetuoso, o sea que más producción significa más capacidad de elección para discernir lo bueno de lo malo. Sí, pero ahí hay una cosa muy interesante en la peli de Daniel, y es que el cine kinky, cuando se hace, está reflejando, esto tiene que ver con lo vuestro también, con qué es historia y qué no lo es. Cuando Eloy de la Iglesia hace sus pelis, o del Amo, todas, o de Prisa de Carlos Saura, el kinky existe. Lo que hacen Daniel y su guionista, un señor llamado Guerrica Echeverría, es reflexionar, tienen mi edad, y les conozco, y no son kinkis ni han sido nunca kinkis, lo que pasa es que les gusta el cine kinky, es reflexionar sobre ese pasado, es decir, contarlo como se contó. Es verdad que el material es de una novela de Lorenzo Silva, creo. De Cercas. Cercas, perdón, Javier Cercas. Entonces, veis que es material reciclado, de tal. Es decir, ¿qué valor tiene ahora? Os pregunto, no tiene trampa la pregunta. Para vosotros, ¿qué valor tiene respecto a las películas de cine kinky que se hacían en el año 80 a hacer una película de kinkis en el 2021 que no existen los kinkis? Yo solamente apuntar una cosa, y es que está ambientada en Gerona, que es una novedad. Es decir, salimos del... El cine kinky tiene mucho Barcelona, Sí, no, pero la película de Daniel Monzón está ambientada en Gerona, Girona. Entonces, eso para mí ya es un plus, porque lo saca del Campo de la Bota en Barcelona o de X barrio en Madrid, que aquí no vamos a decir ninguno ni a señalar a nadie, ¿no? Pero ya solo por eso me gustó.
Dije, bueno, mira, una historia de una ciudad de provincias, ¿no? Qué bien, qué novedad, estarán allí encantados con que hayan salido sus cositas en pantalla grande. Sí, te aseguro que yo que soy de provincias nunca están encantados. Siempre les parece fatal que cuentes cosas complicadas. El otro día sobre esta peli escuchaba a Carlos Bollero, y lo he recordado antes que estabais hablando de otro asunto que no tenía nada que ver, las diferentes visiones, porque le preguntaban su opinión, yo no la he visto todavía, y decía que la película le emocionaba, como le emocionaban los temas, los chunguitos y todo esto, pues le tocaba la fibra sensible de experiencias de abandono, de encuentro tal que la había vivido, pero que sin embargo la romantización del macarra no le gustaba porque le habían atracado, varias veces le habían robado su casa y tal. Las críticas de Bollero siempre en primera persona, de sí, verdad, qué aburrimiento. Muy egocéntrico, pero era muy interesante porque me recordaba antes lo que estabais comentando sobre diferentes episodios, empezando por el de el tan traído y tan llevado a la guerra civil, ¿no? Tú te encuentras, yo he sido madrileño, pero ya llevo mucho tiempo volviendo por casualidad a la tierra de origen de mis padres, y te encuentras el mismo personaje o la misma historia contada de 2 o 3 puntos de vista distintos. Entonces yo les puedo decir a mis estudiantes, por ejemplo, lo del famoso perspectivismo de Ortega, que la realidad es intersubjetiva y que las dos cosas son verdad. Que las dos cosas son verdad, que quien le ha contado que ese personaje era un asesino o una asesina porque iba con el tacón de aguja y la pistola del 635 dando el tiro de gracia a los que asesinaban en los pueblos, a los que represaliaban, y quienes te han contado al otro lado que era una pobre chica muy elegante y muy frágil que murió de tisis a cierta edad y tal, y muy elegante y tal, pues que son dos visiones complementarias a lo mismo, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención del hecho español, sinceramente, pues me gusta mucho hacer comparaciones con lo de fuera, es la pervivencia, el grado en el que está enquistado. Yo estaba en Latvia, en Riga, en un curso del programa Pestalozzi muy interesante sobre monumentos y sobre memoria histórica y tal, y yo veía allí gente más joven que yo, una profesora croata, me acuerdo que su padre, que era profe también, lo habían asesinado, los serbocroatas, ¿no? Cuando se quedó defendiendo la ciudad al comienzo de la independencia de Croacia. Y ella daba clase, y me decía tenía que dar clase a veces a vecinos familiares los que habían torturado y asesinado a su padre y a otros. Y tenía que convivir con esa realidad, ¿no? En la misma Labia, por ejemplo, convivían y lo ofrecían como método de trabajo didáctico con lo que llamaban las memorias de las abuelas, porque tenían un hecho tan evidente y tan contrastado como que acaba la Segunda Guerra Mundial, hay unos que se echan al monte, equivalente al maquis español, pero muchos son Waffen-SS. Entonces, ¿qué pasaba con esos tipos? ¿Eran guerrilleros dignos de memoria anti-imperialismo ruso, antisoviéticos, o eran unos putos nazis que estaban ahí, que habían ahorcado al hermano de una de ellas, que era subnormal y tal, para más INRI? Esos relatos se daban en paralelo y se manejaban, y por lo menos la gente de nuestra generación y los más jóvenes estaban ya con capacidad de entenderlo, con capacidad de entender esa duplicidad en el relato, esas dos puntos de vista o a veces más de dos. Sin embargo, a mí lo que me llama mucho la atención, y cuando hicimos el documental de la memoria histórica, lo hablábamos siempre lo hablamos con Emilio Silva, cuando estaban entonces empezando la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica. Lo alucinante en España, esto era en el 2003 y seguimos igual, 18 años después, es que todavía no se llega a entender eso. Que frente a un hecho de experiencia tan lejano ya en el tiempo, no se puedan compaginar, superponer, reconstruir diferentes perspectivas. A mí me tiene también asombrado. No se puede recomponer, creo yo, ¿eh? De esto podrían hablar mejor algunos historiadores e incluso algún politólogo. Porque yo, que tengo ya una edad, y más o menos la tuya, porque hemos estado juntos en un sitio hace 1000 años, en el laboratorio teatral William Layton, yo hasta los 40, 2003 estuvo ¿no? No supe que había fosas en España al nivel de Camboya. No sé vosotros, igual estabais súper enterados, pero claro, a alguien que le ha interesado siempre la política y la historia. En mi casa había 200.000 libros, todos de la guerra civil de mi padre, alguno de la Segunda Guerra Mundial también. Es decir, que podías consultar aquello desde tiempo inmemorial, y lo consultaba de hecho. Jamás me hablaron de eso.
Es decir, aquí en este caso hay una ocultación, y una ocultación que, ojo, no viene del franquismo, viene de 40 años de democracia. Y una, vamos a decirlo así, una connivencia de gobiernos supuestamente progresistas con esa ocultación. Es decir, eso no se toca, de eso no se habla. Nosotros hemos crecido con eso, vuelvo a deciros, nosotros, nuestra generación. Bueno, esos fueron los pactos de la Moncloa, ¿no? Es decir, o sea, solo se empieza a hablar de los campos de refugiados en Francia cuando de repente se organiza una exposición en el Palacio de Cristal amplísimamente apoyada por poderes fácticos tipo El País y todos los ministerios habidos y por haber, porque alguien ha decidido, dicen que Alfonso Guerra, que ya era hora de hablar de esos temas. Y lamento que sea así, ¿no? Porque, en fin, es un gobierno de izquierdas el que está aplazando esa democratización de la memoria para su propio pueblo, ¿no? Pero yo creo que fue así. Ojo, que también Muchas pasa en gracias. otras Pilar, partes. sí, perdona, sí, está interesantísima la discusión, pero si os parece devolvemos la palabra Vale. al resto de los participantes en el festival. Creo que... Buenas tardes. Yo soy... Me considero, tal vez alguien se diga, joder, qué flipado. Me considero joven, estoy todavía antes de los 30, ahí cerquita, y me considero, bueno, pues esa generación que efectivamente muchas veces se dice que no nos interesa la historia, que nos da igual todo. Y claro, me hace gracia porque, a ver, yo luego en los debates precisamente, bueno, esta noche, un montón de programas, en la calle veo a gente de, bueno, de vuestra edad, incluso pues, también mayor, que me suelta unas burradas que no veas. O sea, claro. Y a lo que yo quiero ir es que, a ver, yo, bueno, habría, por ejemplo, espera, un paréntesis, habría agradecido que estuviera alguien de los videojuegos aquí, que estuviera hoy presente, que, bueno, sé que habéis solicitado la presencia de alguien en el mundo de los videojuegos. Sí, nos fallaron 2 personas, de hecho, Claro. pero sí, gracias. Pero bueno, es una pena, pero vamos. Lo que quiero decir es que si yo estoy aquí, es gracias a un videojuego. Es decir, a mí, en torno a los 9-10 años, mi padre me regala un juego que es el Age of Empires 2, en el cual tiene barbaridades cosas como llamar españoles, o sea, hay una facción que son los españoles, no castellanos, españoles. Que dices, bueno, muy bien. Y tantas otras cosas. Tiene sus temas. Como toda obra artística, tiene sus licencias. Y años después abracé a un autor que también se ha mencionado aquí, Arturo Pérez Reverte. Te pegó algo. Y también, autor curioso, cuanto menos. Pero bueno, la abracé y digamos que tanto por un lado como de otro, pues fui caminando. ¿Y por qué acabé? Pues interesándome por eso, por la historia pública, por el tema de la memoria, ¿no? De cómo se trata, de que hay que indagar más, sobre todo también con temas como la guerra civil o el terrorismo, como se está haciendo ahora. Cosa que veo bien, ojo, veo bien que estén ahora muchas series y películas sobre el tema, solo que todo esto viene al tema de la pregunta que has hecho. ¿Qué hay de malo de que un chaval juegue un videojuego? No hay absolutamente nada de malo, ni que juegue un videojuego, ni que lea una novela histórica, ni vea una serie, no hay absolutamente nada malo, pero también puede ser que no haya absolutamente nada bueno. Y aquí el tema es el siguiente, y es que creo que hace falta un pensamiento crítico. Y ahí la enseñanza y los progenitores, en mi caso fueron sobre todo mi padre y mi madre, porque por desgracia profesores, puedo contar uno que viera que me incitaba a pensar, pero sí considero que pensamiento crítico, más enseñar a pensar al alumnado para que cuando vea juega esos videojuegos, ve esas películas, lea esos libros, en su cabeza esté el tema de, joder, voy a investigar, ¿quién es del Cid?
no, voy a investigar tal. Y vas viendo versiones y cosas. Y luego con el tiempo, por suerte, van surgiendo más estudios, más tal. Y dices, anda, pues mira, el Cid tampoco es que sea un héroe, ¿no? Como me lo están pintando aquí ciertas personas. Es decir, y es lo que digo, pensamiento crítico. Y en cuanto a lo que has dicho de que algunos alumnos, pues por ejemplo, te preguntan por el Blas de Lezo, que es el meme aquí del señor Arturo Pérez Reverte, o bueno, pues el tema del terrorismo, creo que, bueno, sí que supone más retos, ¿no? Porque también tenemos yo quiero ser profesor, pero todavía no. Hay una programación que hay que cumplir y tienes unos tiempos, ¿no? Pero sí que tal vez haya que coger esos puntos que le interesan y decir, bueno, pues venga, cogemos a hablar de Lezo. Y a partir de ahí ir tirando del hilo para que vayas creando la red que diga, pues mira, hablar de Lezo se encontraba en este contexto histórico y vayas tocando puntitos para que, bueno, tal vez no todos, porque eso pasa en todas las asignaturas, pero tal vez unos cuantos alumnos digan, hostia, pues el Blas de Lezo, bueno, está bien, pero me interesa más este otro tema, ¿vale? Y ya, bueno, pero lo que estás diciendo, ¿sabes lo que supone, no? Supone convertirte en un individuo completamente subversivo. La educación no está para hacer nada de esto. A pesar de Fidel y a pesar de unos cuantos más que están aquí dándolo todo. No está pensado para que haya un espíritu crítico de nada. no. Está para repetir mensajes, hacer propaganda y hacer buenos curritos que no se quejen de nada, ¿vale? Y da igual que estudies historia que ingeniería agrónoma. No, claro, o sea, efectivamente, la educación actualmente, y por eso estamos en la situación que estamos. Te digo, siempre. No, Está pero, pensada para eso. Sí, pero bueno, la del pasado efectivamente tenía sus temas, pero es que en la actualidad seguimos con la del pasado, ese es el problema. Pero es que eso no tiene que seguir una así. serie de cosas que no tienen ningún interés para nadie. Claro, pero, y, en fin. Pero repito, es que eso no tiene que seguir así, porque si sigue así, podemos estar debatiendo sobre el uso de la memoria histórica, la historia pública. Vamos a seguir dándonos de hostias contra la misma piedra. Porque si la gente no aprende a pensar, al final vamos a estar los mismos de siempre aquí. El mismo corrillo que está muy bien. Está muy bien, Pues y a mí me encanta. Pensar te lleva directamente a un sitio tremendo. Te digo yo. Ser un paria social. En todos los aspectos. Sí, ya. Eso sí, si conseguís una canonjía, es decir, sacaros una oposición y por fin, que quieres ser profesor y ser catedrático y tal, y soltar tu rollo, perfecto. Pero para... ¿Perdón? ¿Qué? Muchísimas gracias. No, espera. Yo asusto muchísimo a mis alumnos, que también los tengo. Les digo la verdad. Yo me siento delante y digo, sabéis que no os voy a mentir en ningún momento, ¿verdad? Bueno, pues yo te digo la verdad. Si consigues una cátedra y podrás hacer entonces lo que te dé la gana, estupendo. Pero el resto, los que más o menos nos tenemos que bregar todos los días con, os he puesto antes el ejemplo de Rouco Varela, pero os podría poner otros muchísimos ejemplos de mucha menor entidad, es decir, de encorbatados de una tele, encorbatados de una productora, gente variada, incluso en la universidad, que te dicen, ¿esto que estás diciendo? Ah, pero ¿qué quieres hacer? ¿Cómo? Que piensen tus alumnos. No gusta. No gusta nada. Así que aprovechad. Si tú lo haces, fantástico. Pero bueno, que sepas a lo que te arriesgas. No, lo sé perfecto. Eso. Sí. Gracias, Esther. Iba a decir justo eso. Claro, no, si yo estoy totalmente de acuerdo, yo lo hago, pero mírame, aquí estoy. No, sí. Fatal, cuando podría estar, imagínate en Hall. En absoluto me metes miedo, o sea, sé perfectamente la situación que hay y todo, pero yo sí quiero ser profesor especialmente por eso, no para contar mi libro. O sea, vamos a pensar, porque la verdad es que ahora, a ver, hay profesores efectivamente que vais haciendo lo que podéis con lo que hay, ¿vale? Yo lo entiendo.
Pero, joder, agradezco un montón que haya gente joven, que son youtubers, que están haciendo precisamente un poco eso. Están tocando ese tema. Pillar un punto que sea el memes o lo que se está hablando de las redes sociales. Os van a quitar la cátedra. ¿Qué? Los youtubers os van a quitar la cátedra. Ya verás, tú estudiando una posición para que luego solo haya un youtuber. Pues @puto_Miguel te acaban de hacer una mención. sí, bueno. Si os parece, seguimos repartiendo turnos de palabra. Vale, sí. No para- quería mencionarle, pero efectivamente es uno de ellos. Muchas gracias. Bueno, solo era, ya, a lo mejor no viene un poco al hilo, pero era para Miguel Ángel, para decirle que yo he sido de los privilegiados viendo Gurumbé en clase. ¿Me escucháis? No solo interactúo con los alumnos de La Palma, te puedo asegurar que con los de la mía también, y que ha tenido tanto éxito que yo creo que deberías hacer un Gurumbé 2, pero del tirón, del tirón. A ver si puede ser. Y también, al hilo de esta reflexión, decir que la memoria de la negritud en Andalucía, en Andalucía y en España, yo hablo de Andalucía, gracias a proyectos como el de Jesús Cosano y como el tuyo, y a la música de Raúl Rodríguez, pues nuestro alumnado está descubriendo que España fue una tierra esclavista, y así nos retiramos un poquito de la guerra civil. Solo era esa reflexión. Sí, eso tampoco gusta cuando lo cuentas, también te digo, mi experiencia. Que cuando hablas del esclavismo, esto sí que es uno de los grandes tabúes de este país, porque esto nunca lo hemos estudiado en ningún curso de nada, ni en el bachillerato, ni en la universidad, jamás te hablaron de esto. Entonces, cuando dices, que es mi caso, yo soy cántabra, de origen cubano, ¿vale? Digo, mi tatarabuela tuvo esclavos. Silencio sepulcral, ¿sabes? Como, ¿qué? Sí, no hace tanto. A finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX no, porque ya no estaban de esclavos, pero perdón que me atraganto, hasta 1886 creo que es la fecha se supone que Alfonso XII abole la esclavitud en España y obviamente en las colonias americanas. Es el último país de Europa que lo hace. Es decir, que a mi tatarabuela le dio tiempo a tener esclavos. Y cuando hablas con gente que te habla de eso, de Blas de Lezo, de el rollo patatero de la hispanidad, nosotros estupendos que fuimos a América a descubrirlo allí, a una gente que estaba sin descubrir y no sé cuántos, y dices, ¿y los negros? Y es un silencio que no os podéis ni imaginar. Y bueno, ya si es en las redes sociales te partes de risa, porque dices, mi tatarabuela tuvo esclavos. Y ya se acabó la conversación. Ya nadie quiere opinar, después de haber dicho ahí de todo. Muchas gracias, Pilar. Miguel Ángel y después Suso. Sí, bueno, gracias por compartir esta experiencia. Vamos, yo sé que sí, que ha habido mucha gente que ha trabajado con la película en instituto, cosa que me enorgullece y que me sorprende, de verdad, porque yo cuando terminamos la película yo pensé que aquello era un tostón, sinceramente, para chavales, ¿no? En fin, yo no sabía que iba a tener una difusión en ámbitos tan variados, ¿no? Y después, bueno, yo como soy un outsider, yo dejé de estudiar con 15 años, todo esto que estamos hablando aquí, vamos, a mí el instituto me pareció la cosa más aburrida. Esto del pensamiento crítico me parece fascinante, porque claro, por supuesto, yo estoy de acuerdo, ¿no?, en que hay que fomentar el pensamiento crítico y todo esto, pero nosotros, no sé, nuestro grupo de amigos en los años 80, en una ciudad que se llama Bajeres de la Frontera, que aquello era un boquete, era un abismo total, no sé cómo ni de qué manera generamos por nuestra cuenta pues una serie de intuiciones, de pensamiento crítico, de ambiciones, ¿no? No sé, yo me sorprendo ahora, y no es por darme pegote ni nada, pero de la capacidad que teníamos en ese tiempo, que no había internet, que había que pedir los discos que te tardaban 4 meses en llegarte, no sé qué, la capacidad de encontrar materiales con los que alimentarnos, ¿no? Y ahí con 20 o con 18 años haber visto una cantidad de cine y una cantidad de películas que hoy me parece alucinante, en un pueblucho, con perdón de Jerez, pero para nosotros entonces era un pueblucho y para nuestras aspiraciones, ¿no?
Entonces, bueno, hoy me sorprende que de mí mismo que yo estoy haciendo un material didáctico, porque siempre he creído muy poco en, en todo esto, ¿no? Y como ella dice también, por supuesto, esto es un tema incomodísimo y con lo que respecta a mi película no es solo que ponga en evidencia pues todo este tema del esclavismo, ¿no? De la trata de esclavos, de la relación de los Borbones y de todas las grandes familias que forjan el capitalismo español, etcétera, etcétera. De hecho, yo creo que hay una continuidad muy grande de todo eso hasta la Guerra Civil, y que a través del colonialismo en Marruecos, etcétera, etcétera. Sino que yo creo que en el caso de Andalucía, esta película es muy importante, quizás de aquí es más difícil de entender, porque realmente somos un pueblo muy mestizo. ¿Sí? Ciudades como Sevilla, ciudades como Cádiz, mucha gente se sorprende, ¿no? Del mestizaje, de la fisonomía, de los fenotipos que allí se están mezclando, ¿no? Y hay un absoluto desconocimiento de eso, ¿no? Hay mucha gente negra, mucha gente racializada. Ayer, por ejemplo, una charla que tuve con una gente de Harlem, una asociación de jueces, no sé qué, presentado la película, y una chica afrodescendiente se sorprendió de que había estado en Sevilla, el desconocimiento que había hacia todo lo que tenía que ver con la raza y con tal, ¿no? Y cómo de alguna manera era de los sitios de España donde peor se había sentido. Entonces, claro, la reflexión que yo hago es como, claro, estos sitios donde precisamente porque ha habido esa convivencia, ¿no? Porque ha habido ese mestizaje peligroso, ¿no? Esa clase peligrosa donde se ha mezclado lo cultural, lo étnico, precisamente donde también pues la mentalidad colonial, pues, porque yo creo que Andalucía de alguna manera participa dentro de esa imposición colonial, es parte del proyecto colonial que empieza en la conquista del Reino Nazarí, la conquista del Reino de Granada, pues también la imposición ideológica ha sido mucho más grande, ¿no? Y yo creo que mucho del clasismo y de lo que identifica a la ciudad de Sevilla, ¿no? La peor parte, desde mi punto de vista, que tiene, viene de esa imposición, ¿no? Y viene de ese inmovilismo, ¿no? Porque lo que hay detrás de ese inmovilismo es peligroso, ¿no? Es todo eso que es difícil de coger y de controlar, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel. Suso, dale. Sí, hay 3 palabras aquí también. Si queréis hacemos las 4 seguidas para que por lo menos se puedan plantear. Sí, dale. Ok, pues hablo yo rápido. Primero, desde mi parte institucional que me toca, Josemi, gracias por la invitación del Gobierno navarro. La tendremos muy en consideración. Creo que todos es evidente que en Navarra se hacen cosas que en el resto de España no las practicamos. En segundo lugar, ya salgo y me coloco en el público que soy ahora, y atendiendo a la petición de Pilar, que nos hablaba de qué podéis plantearnos, pues yo 2 cosas. Creo que desde esto que se llama el arte o los creativos, nos estáis ofreciendo 2 cuestiones que son básicas. En primer lugar, hacer visibles los invisibles, que es una cuestión fundamental. Yo creo que aquí todos, desde algún lugar, estáis haciendo visibles pues, a esas mujeres que no tuvieron representatividad, ¿no?, en la España de los 90 y los 2000, a esos africanos, ¿no?, de los cuales podemos hablar por largo y tendido y podemos decir, incluso te podría contar la anécdota de mi facultad, donde yo doy una asignatura que es en el grado de Estudios de África y Asia, donde los subsaharianos no existen en ese grado. Y esto dice mucho de una universidad que se supone que es nacional y es pública, ¿no? Por lo tanto, hay algo que estáis ofreciendo, que es la posibilidad de dar visión y dar incluso voz a aquellos que no la tienen. Pero sobre todo nos estáis dando algo que es para mí referencial, que es y esto va dirigido a nosotros como historiadores profesionales. Los creativos nos estáis hablando y nos estáis diciendo, el historiador profesional también crea. Esto del rigor histórico del historiador que se fija solamente en los datos y luego no está construyendo cosas con esos datos, es decir, está construyendo, está edificando sentidos, está hoy apelando aquí a lo que decía Fidel, ¿no? Si estamos, digamos, racionalizando el pasado es porque el pasado a veces es irracional. Por lo tanto, estamos creando una razón de lo que el pasado fue, para que sea sentido y sea apreciado o sea simplemente incorporado al presente. Por lo tanto, ¿somos creadores? Sí. ¿Tiene un problema eso? No debería tenerlo, salvo cuando hablamos en el nombre del historiador profesional que se arroga el poder de decir las cosas tal cual fueron. Y deciros a vosotros, que es lo que transita al otro lado, que simplemente figuráis. Hacéis figuraciones, creáis cositas, ¿no? Y yo lo que me pregunto es todo lo que nos dais, en ese sentido de colocarnos en nuestro sitio, empezar a reflexionar sobre nuestra actividad
y esa reflexión que nos lleve a hermanarnos con la gente que viene de públicos del exterior. Y con eso conseguir una comunidad más dialogante, donde no seamos nosotros, los historiadores profesionales, los que siempre enarbolemos la palabra de la verdad. Porque llevamos hablando de la verdad en estas 2 sesiones, constantemente de la verdad. ¿Y cómo se construye la verdad? ¿Y qué es la verdad para nosotros? ¿Está en el dato? ¿Está en la figuración? ¿Está en la figuración y en el dato? ¿Están las 2 cosas? ¿Está en una de ellas? Esta es la cuestión básica, porque estamos en esa lucha actualmente. Estamos volviendo al pasado, y estamos volviendo al pasado. Estamos volviendo al pasado porque tenemos un montón de problemas que no son generacionales, que tienen que ver con el relato hegemónico que nos contaron desde hace 40 años. Esto que Pilar nos ha hablado de la ocultación democrática. Llevamos 40 años ocultos en una suerte de relato que nos ha hegemonizado, nos ha convertido en sujetos no críticos, no pensantes. Y yo creo que llega un momento en el que desde fuera, desde dentro de la academia, tenemos que suscitar un montón de relatos para que el hegemónico se empiece a desestabilizar y para que el mundo no creativo y para que el mundo, no reflexivo y no crítico desaparezca y que nos volvamos una sociedad algo más limpia en términos de la capacidad de aprender del otro, que no es solamente el negro, que no es solamente la mujer de los años 70, somos los que estamos aquí presentes, que no hablamos entre nosotros. Te diré que me gusta mucho lo que cuentas, porque tiene que ver con algo que es fundamental en nuestro trabajo, en los que trabajamos en ficción, además, y es la idea de verdad. Cuando te planteas, y estoy hablando en términos absolutamente técnicos, un guionista o un escritor, ¿qué es la verdad? Siempre se remite a lo mismo, a la honestidad personal. Es decir, no hay más verdad que la que el propio autor dentro de una ficción puede tener consigo mismo y con lo que él cree que está bien, que es correcto. Eso para nosotros es la verdad. Porque en realidad estamos contando historias de gente que no ha existido nunca, o que haya un contexto histórico reconocible. Bueno, pues yo eso puedo hacer una novela sobre la prima de Blas de Lezo, que no la conoce ni Dios, es decir, me la invento. Ya, pues nuestra verdad es una verdad narrativa, es una verdad de la imaginación, pero que tiene que ver con la honestidad, porque no todos los creadores son honestos. Vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias. ¿Aquí? Hola, buenas. Yo voy a hacer un poco de abuso porque soy parte de la secretaría técnica de esto, entonces no sé si está bien que hable. Pero bueno, me ha llamado muchísimo la atención porque he entrado de repente desde fuera y oír un montón de gente decir no, a los jóvenes no les interesa la historia, no, lo que pasa es que hay una ausencia de espíritu crítico, no, es que las derechas o las divulgaciones desde la derecha están demasiado presentes. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto eso no se sobredimensiona? Porque si realmente te vas a las redes sociales, ves que toda la gente que busca divulgación en español, sí, acude a Academia Play y a esta gente. Pero hay muchas otras personas que también exigen divulgación. Pero la divulgación que ellos exigen no está presente quizás en el ámbito español. ¿Por qué? Porque para esas personas las preocupaciones y los actores históricos que importan no son lo mismo que para la generación de docentes que está ahora dando clases. Si tú te vas a muchísimos hilos de divulgación, de gente que busca divulgación que sea diferente a la divulgación de Academia Play. Muy bien, ¿puedes hablar más? O no sé si funciona bien el micrófono. No lo sé, bueno, es que no sé si funciona. Creo que sí. Pues habla un poco. Asiste a un tipo de divulgación que no está en español. Pero hay mucha gente que busca divulgación en inglés y te encuentras que lo que le interesa son disidencias sexuales, disidencias raciales, identidades que no se tienen en cuenta, sujetos históricos que para la generación anterior de historiadores no importaban. Y quizás por eso no es que no se interesen por la historia, es que no se interesan para lo que a esa generación de historiadores es la historia. Para muchas personas no les interesa la ilustración como tal, solo aquellos a los que realmente les interesa Blas de Lezo como una figura mítica. Pero hay mucha gente que acude a la historia buscando identificarse, porque estamos en un contexto donde para aquellos que estudian la historia, incluso su propia identidad está en cuestión. Si yo no sé quién soy, o no sé cómo me defino ni sexual, ni racial, ni socialmente, voy a buscar aquellos sujetos históricos que me ayuden a identificarme con algo. Por eso hay una gran cantidad de población joven que se identifica con los estudios de disidencias sexuales del pasado y que busca ese tipo de historia. El problema es que desde las universidades y desde los institutos se sigue enseñando que la historia es
la catalogación en eras, los acontecimientos. Y quizás no es que no haya un desentendimiento por la historia, es que quizás las prioridades o las formas de ver el mundo cambian. Y es igual de importante quizás la ilustración que explorar disidencias raciales del pasado. Y quizás eso sea a través de ahí hacia donde podemos conectar con la gente joven. No es que se estén desentendiendo de la historia, es que a lo mejor las preocupaciones de la generación anterior no son las de ellos. Yo estoy totalmente, vamos, yo creo que todo, ¿no? Había aplauso y todo, totalmente de acuerdo. Aquí otra y en intervención. ese caso, yo solo quería apuntar que me parece muy curioso en lo que tú estás hablando y que tiene que ver con los temas que yo trabajo, el personaje, por ejemplo, de Elena de Céspedes, ¿no? No sé si la conocéis, una transexual, morisca o negra, no se sabe muy bien, y últimamente en las redes sociales obviamente se está tratando mucho este personaje, ¿no? Especialmente de colectivo afrodescendiente y tal. Probablemente muchas de las cosas que están saliendo no tienen un rigor histórico y están ya entrando ya en una licencia, en una frontera extraña entre la investigación rigurosa y pero a mí no me parece importante. Yo creo que lo que es realmente importante es que a través de ese personaje se está expresando lo que tú dices. Hay gente que está buscando otra forma de ver la historia, está buscando autorrepresentarse en esos personajes, ¿no? Referencias, ¿no? Y entonces a partir de ahí también está pasando, lo estoy viendo con Cándida la Negra, uno de los personajes que aparece en la película. Cada vez están saliendo más cosas que yo algunas veces las leo, me hace gracia porque dice, ¿de dónde habrán sacado esto? Porque hay poquísima información. Probablemente ahí ya empieza la narrativa popular a construir alrededor del personaje otras cosas, pero lo que es importante es que eso está atrayendo a esas historias y a esa realidad de esa afrodescendencia olvidada y silenciada a mucha gente, ¿no? Entonces eso me parece primordial, ¿no? Empezar a, yo creo que en esto España también, creo, vamos, yo no estoy en el mundo académico ni educativo, pero creo que hay muchísimo retraso en empezar a ver la historia desde otras perspectivas, ¿no? Como perspectivas de género, perspectivas de raza, etcétera, etcétera, y a tener, por supuesto, un pensamiento crítico sobre todo, ¿no? ¿Se oye el micro? Sí, ahora sí. Yo quería haceros una pregunta a colación de lo que hemos estado hablando y también de lo que se ha hablado en la charla anterior, y es un poco una cosa que Alberto Venegas, que es un historiador español que trabaja sobre el mundo de los videojuegos y la divulgación de los videojuegos, y tiene un libro que se llama Pasado Interactivo, nos advierte de una cosa que he creído percibir en lo que hemos estado hablando, ¿no? Que es el peligro de esta divulgación artística de individualizar la historia y percibir la historia como una línea en la que individuos actúan y son capaces de cambiarla. Entonces, vosotros como creadores trabajáis, claro, tenéis que tener protagonistas, tenéis que tener alguien del que hablar, pero ¿consideráis que este peligro es tangible, es decir, es un peligro real? ¿O consideráis que intentáis trabajar sobre el colectivo? ¿O bueno, ¿cómo lo veis, ¿no? Entonces, es una reflexión que sacaba hace poco y me parece interesante. Está muy bien esa pregunta. Te diré que en el mundo de la ficción, ya sea en televisión, cine un poco menos, pero cine también. Cine es ficción, ¿eh? Yo hablo todo el rato de ficción. Y por supuesto novela, tienen pavor a las novelas corales, es decir, a que tú hables de grupos humanos. Es decir, casi te exigen que busques un protagonista potente. Yo, vamos, a mi modesto entender, la mejor serie de televisión que has hecho nunca es The Wire. David Simon, ¿verdad? Pues este señor y sus colaboradores, que son unos cuantos, hacen una serie de televisión mítica que en su momento no ve casi nadie, pero como dijo el propio Simon, nadie se atrevía a acabar, o sea, nadie en HBO se atrevía a decir, este fue el tío que acabó con The Wire. Por eso continúan, pero no porque tengan audiencia. Yo creo que es uno de los grandes ejemplos de la excepción, pero para hacer algo como The Wire, que en realidad habla de una ciudad que son todas las ciudades y que habla del capitalismo y que habla del universo y que habla de todo lo que podamos pensar que se puede
contar en una gran novela, porque eso es lo que es, una gran novela americana, esa que buscan escrita, estaba filmada, es una excepción. No hay un protagonista en The Wire, son todos. Aunque nos puede gustar más Omar, ¿vale? Pero no es el protagonista. Muy pocas veces se consigue hacer eso. Pero como ves, cuando se hace eso es porque hay una decisión creativa a altísimo nivel. O sea, de gente que tiene la sartén por el mango. Y en ese momento Simon lo tenía. La mayoría de las veces no se pueden retratar grupos humanos. Es muy complicado. Y en el cine más, que tienes todavía menos tiempo. Entonces, claro, pues sí, se individualiza, lógicamente. Yo creo que no es un problema individualizar por sí, o sea, per se. O sea, tú tienes un personaje que te puede servir para contar toda la esclavitud del mundo. Claro, efectivamente, ¿no? O sea, tú puedes tener un personaje que ejemplifique, que además eso es lo que generalmente desea el público, no lo digo yo, lo dicen los expertos en marketing, ¿no? Alguien con quien identificarse. Yo pienso como Nabokov, que identificarse con un personaje es un error de mal lector. Pero a la gente le gusta eso y pide eso. Entonces yo creo que una de las grandes series de televisión hace justo lo contrario, pero ¿quién más puede hacerlo? Muy pocos. Creo que Leo quiere responder a la pregunta también. Sí, entiendo que tú hablas de lo que se ha denominado cultura estanca, es decir, todos sabemos mucho del tema que nos interesa, cada uno tenemos el nuestro, seguramente muy bien tratado y bueno, pues que proporciona la información y la formación suficiente a los demás cuando se lo ofrecemos, ¿no? Pero, claro, eso, hacerlo global, yo desde luego creo que no es posible. O sea, lo mejor es tratar los temas en profundidad, aunque sea uno a uno, porque esa generalidad que tú propones, desde luego yo creo que como tal no existe, es imposible. O sea, la única manera de entender la realidad yo creo que es a trocitos, a partes, es decir, indagando en una cosa, en la otra, y luego ya tú te construyes tu historia. Pero desde luego una historia global, conjunta, universal, creo que es imposible, por definición, vaya. Somos más modestos en general los que hacemos creación, ¿eh? No creáis que somos humanos, ¿no? Humanos además bastante precarios. Yo creo que el caso, en mi opinión, el peligro existe tal como lo has formulado tú, o el autor que lo ha estado, que no lo conozco, que has estado citando. Es decir, si tú tienes dentro de esa fobia a lo coral un personaje individual, pero que no está representando esa lectura de la historia, sino que está representando lo que está sucediendo en ese momento, o algo que encarna todo un colectivo, toda una generación o toda una nación, está funcionando. Digo, o por lo menos yo tengo esa sensación. Estaba pensando ahora en una película muy comercial, la de El Estado Libre de Jones, la de Newton Knight y todo este... Sí. Toda la lectura que se puede hacer, que yo creo que llega en general al gran público, no es la biografía de ese hombre, ni la extravagancia de que tiene una pareja negra y que le entierran con el tal. Lo que sirve ese caso es para representar la realidad, está funcionando, pero a muchos niveles. Por ejemplo, para mí esa película funciona muy bien. Me refiero a nivel del mensaje transmitido o de la visión de la historia, porque abarcaba un público muy amplio, desde gente que no sabía nada prácticamente ni de la guerra de secesión estadounidense hasta, como yo mismo, gente que nos quedábamos sorprendidos, no con lo que nos contaba el pasado, sino cuando veías a ese descendiente de los años 50 que tiene que renunciar a su relación matrimonial formal civil porque tiene sangre negra, ¿no? Quiero decirte que tocaba muchos niveles y se puede hacer perfectamente. No solo creo que se puede, sino que se debe. Yo creo que es una obligación de cualquier divulgador. Estoy con lo que comentabas antes, da igual que tu posición sea la de un profesor o un historiador académico o la de un autor de un guión, de una serie. Yo creo que es lo mismo. ¿Me explico? Si tú estás señalando, yo qué sé, ponerte un ejemplo tonto, pero que a mí se me da todos los años, Emilio Castelar. Si tú estás sacando a Emilio Castelar como el tipo que tiene el monumento ahí en la Castellana, erigido por suscripción pública,
A mí de niño, cuando paseaba por ahí, me llamaba la atención cómo en tiempos de la monarquía podían haber hecho una suscripción pública para dedicarle un monumento a un presidente de la República, ¿no? Y hablar de él como el gran hombre de los discursos y tal, no sé qué. No digo a favor, puedes también pintarlo como un pedante, ¿no? Es una lectura que normalmente es la convencional, la que está en los programas que se dan, pero tú puedes estar también haciendo a la gente ver algo de los discursos antiesclavistas de Emilio Castelar o de su vida sexual, de su orientación sexual. Pero es icono gay. Claro, para que puedan entender cómo un gay en el siglo XIX es respetable, sí, o es respetado. ¿Y por qué? Y entonces tú ahí tienes que entrar ya a otros niveles, porque tú empiezas ya a analizar otros niveles, que ya no es el aprenderse los 4 presidentes de la Primera República de memoria. ¿Me estoy explicando? Yo creo que el trabajo con personajes no solamente no es un problema, sino que bueno, siempre eso, que no te quedes en que hay 4 presidentes de la República como los reyes godos, cada uno porque lo deja, cada uno porque falla, y adiós muy buena. Eso no lleva a gran cosa, claro. Pero se puede a través de cada uno de esos personajes sacar muchísimo. Y se debe, ¿eh? Se puede y se debe. Tenemos tiempo para una última pregunta, quizás antes de cerrar el panel. Yo quería hablar brevemente del tema del acceso a estos productos un poco contrahegemónicos, ¿no? Y que nos contaseis, bueno, habéis hablado de censura, pero uno de los problemas mayores es la censura económica, ¿no? Y una vez que llegáis a producir estas obras diferentes, ¿no?, que hacen visible lo invisible, ¿cómo las distribuís también y qué tipo de canales o circuitos utilizáis? Bueno, sí, ahí yo creo que de alguna manera se impone también una censura, que es la falta de acceso a los medios, especialmente en el cine, que es un medio artístico bastante caro, ¿no?, y que requiere mucho esfuerzo de equipo y tal. Entonces es verdad que sí, claro, que obviamente cuando cuentas cosas incómodas, pues no tienes tantas posibilidades. También dónde están los centros de decisión de qué es lo que se subvenciona, qué es lo que tal, pues ahí también, no sé, no soy un gran conocedor de lo que se cuece ahí, pero me imagino que sí, que vamos, y por experiencia sé que sí, que obviamente ahí también hay otra selección de los discursos que pueden. De hecho, en el cine pasa una cosa, ¿no? Se prima la industria, en el cine documental, una cosa tal como están establecidas las ayudas, que sin ayudas públicas es muy difícil hacer una película, ¿no? Puedes tirar al monte y que tu película la vean 3 personas, pero si quieres hacer una cosa que tenga un poco de distribución y de tal, ¿no? Perdón, me he desconectado esto un poco. Pero sí, obviamente, ahí cuando tú rellenas una ayuda, está claro que las cosas que se están puntuando, que se están valorando por encima de las temáticas, es la industria, qué capacidad, qué tejido productivo te agarras tú, ¿no? Que como cuántos premios de tales festivales, cuidado, no de otros, ¿no?, que pueden ser igual de prestigiosos, pero no son los que yo quiero. O qué capacidad tiene tu productora, cuánto dinero tiene, cuántas producciones ha hecho este año. Es decir, se está valorando en una gran parte eso, ¿no? Y eso, claro, es un tipo de censura, pues sí. No hay suficientes medios para que ese dinero llegue, además de a esas productoras que también, y que hacen tejido productivo y que dan trabajo y tal, a otra gente que hacemos películas más pequeñas, con 3 o 4, y que no necesitamos tantos medios, pues no lo hay. Entonces, claro, ahí hay un primer filtro. En cuanto a la distribución, una vez que haces la película, pues romperte los cuernos con eso. Es decir, yo la distribución de mi película prácticamente la he hecho yo y ha llegado a medio mundo, pero me he dejado las pestañas, ¿sabes? Pero no hay, sí, mucha gente se cree que esto es el cine, que hace una peli y te viene una distribuidora, te la pone aquí y allá. Es decir, es que eso es, en fin, y solo hacen 4. Y lo mismo digo con la televisión pública, ¿no? También qué películas son las, qué documentales, ¿no? En el caso de documentales, qué documentales son los que se ponen ahí, ¿no? ¿Por qué documentales que tienen una importancia en un mundo alternativo, en un mundo educacional y tal, no llegan ahí, si llegan otros que no han llegado a ningún lado? Solo emiten la suya, eso para empezar, ¿no? Eso para empezar, solo emiten la suya. Y después, bueno, el criterio de Televisión Española es de risa, lo digo aquí públicamente, de risa. Tanto las películas que apoyan como las películas que ponen, ahí no se sabe nada. Por tener transparencia es para reírse, vamos, realmente, y lo digo públicamente sin ningún tapujo. Hoy me ha llegado por WhatsApp que resulta que hay una convocatoria abierta de proyectos, no lo sabe nadie.
No me digas. Primera noticia. Sí, que es alucinante cuando venía para acá, por eso estoy todo el tiempo mirando el móvil, porque alguien se ha enterado de esta convocatoria. Bueno, además es que hacen una trampa siempre de plantear la convocatoria, que es encima es para los colegas, Claro. y tú y yo nos enteramos 3 días después de que la hayan cerrado, porque dura exactamente 3 días. 3 días exactamente, ¿no? Entonces hacen estas cosas, ¿no? Es dificilísimo. Pero para que entendáis también cómo se financia el cine, no la serie, las series tienen otra pata, pero el cine, por ley, en esa puntuación que tú decías, lo que más puntúa para que te den dinero de una subvención pública es que tú tengas una televisión contratada antes de hacer la película. Apoyando. Esas tres televisiones que conocéis son Televisión Española, Telecinco, Antena 3. Única y exclusivamente. Bueno, ETV alguna vez. ETV también suelta ahí la tela. Punto. Esa es la única financiación del cine español, la que deciden las televisiones. Todos los proyectos que se hacen, que pueden ir de una manera, te digo de ficción, de cierta entidad, vamos a decir más de 1 millón de euros, ¿vale? 1 millón de euros es una mierda para hacer una película en estos momentos, pero para que veáis, 1 millón de euros, tiene que pasar por una comisión donde quedan claramente descartados todos los proyectos que no lleven arriba de todo un sello con la televisión que ya lo ha comprado. Como comprenderéis, solamente nosotros nos queda Televisión Española porque ni Antena 3 ni Telecinco nos va a comprar ninguna de las cosas que se nos ocurren. Sí, en el caso del documental sí hay más apoyo de televisiones autonómicas. ¿no? Televisiones autonómicas porque el gallega, documental es más TV3, barato. Sí, es más barato, claro. Sí, obviamente, pero en ficción no, en ficción. En ficción ni de cosa. Muchísimo más complicado, sí. Entonces, claro, ahí sí, la verdad que... Es una ley que, por cierto, firmó Aznar. Ahí lo dejo. Es un dato histórico. Pues casi con eso vamos a tener que ir cerrando. Creo que ha sido una sesión, un taller excepcional, ha sido muy dinámico. Han salido temas desde la infraestructura de la producción audiovisual que tiene que ver con el pasado, la tensión o la relación entre documental y ficción, cuando se hace audiovisual sobre la historia, ¿no? Los diferentes modos de verdad que los productos fílmicos plantean respecto a un discurso historiográfico más institucional, más académico, más profesoral, qué sé yo. Se ha hablado de honestidad, se ha hablado del cine en contextos educativos, creo que ha sido un panel riquísimo en temas, así que muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias al resto de los participantes en el festival por las excelentes preguntas y en particular gracias a aquellos participantes más jóvenes del festival que han hablado y han planteado críticas y cuestionamientos a las discusiones que estábamos teniendo aquí. Una cosa más, nos vemos otra vez a las 4 en el siguiente taller. Antes de salir, a hacer una pintadilla ahí en el mural colectivo, os invito a todos también a que paséis por el videomatón que está al lado del baño y contéis vuestras reacciones, vuestras críticas, ideas que no han salido, cualquier cosa que nos sirva a nosotros para archivar esta experiencia y para pluralizar lo más posible las voces que se alcanzan a oír, que al final son limitadas con el tiempo que tenemos. Y os animo también a seguirnos en redes, somos Historia Pública con K y sin A, no solo porque somos un poco punkis, sino porque no cabía Historia Pública CA. Entonces, en Instagram y en Twitter nos podéis seguir Historia Pública. Muchas gracias y nos vemos a las 4.